esto por ahí de hacer una clase de repaso de un trabajo práctico que no se Ujú. había terminado de entender muy bien. Dijo que igual lo iba a hablar con ustedes primero, pero dijo Pero, que no sirva. pero ¿cuál? ¿A qué trabajo práctico se refería? Porque nosotros tuvimos la semana pasada, no, la anterior, un trabajo de renal, pero que tenía muchas fórmulas y qué sé yo, y quizás no, las fórmulas no estaban tan explícitas, que incluso la profe usó algunas que por ahí no Ujú. habíamos visto, entonces no se terminaba de entender, entonces ella dijo que quizá podíamos tener una clase de repaso para terminar de cerrar bien el tema. Ah, bueno. Ustedes vieron lo que era clearance, a eso se refieren, las fórmulas de clearance y todo eso. Sí, Sí, creo que era una parte de eso. ¿Mm? Bueno, sí. Lore en realidad, bueno, todavía no nos ha comentado nada, pero estaría bueno porque es verdad, en renal se utilizan bastantes fórmulas. Y en realidad no hay que tratar de estudiárselas de memoria, sino entenderlas. Y bueno, como todas las fórmulas que se utilizan en fisiología, porque por ahí, eh, si uno se las estudia de memoria, por ahí por los nervios, yo me refiero a los exámenes finales, ustedes no se acuerdan, pero razonando, ¿sí? Los términos más o menos que incluyen esa fórmula, uno ahí puede acordarse. ¿M? Así Profe, que bueno. salió el tema con ella de que en un momento que dijo que a ella le necesitaba la pizarra porque se le Claro. hacía muy Mm, diferente como los otros años que explicaba las fórmulas y las cuentas en la pizarra y ahora no claro. podía. Entonces Sí. nosotros también le dijimos de que a nosotros, o por lo menos yo personalmente, dije que Ujú. también me costaba poder entender en los prácticos que vemos cuentas, cuando uno las dice oral o entre los compañeros decimos tal resultado, pero no Ujú. puedes verificar eso en el pizarrón como antes, entonces cuesta a veces entender o comprender esas cuentas. Claro. Bueno, yo hablo con Lore, y después, bueno, hablamos con Cecilia y Celina y vemos la manera tal vez de utilizar alguna pizarra acá en Zoom para que se puedan hacer las fórmulas y bueno, e ir haciendo los cálculos. ¿Mm? Dale, profe. ¿Sí? Bueno. Em, Veo que se conectan pocos. ¿Puede ser que estén conectándose pocos últimamente en las clases? sí, es normal. Es normal. A lo último, ya cuando les agarra la desesperación, empiezan a aparecer. Bueno, primero, y no sé si Lore ayer yo le pedí que les avisara, bueno, si tal vez no se olvidó, se los comento yo. El martes de la semana que viene, martes 13, es, toca el trabajo práctico 24, lo tienen conmigo. No sé si han tenido la oportunidad de verlo o de por lo menos hojearlo. eh, es de nutrición y eso ustedes necesitan desde hoy hasta el día martes que viene, tienen que hacer como una tabla, es individual, de todo lo que van consumiendo y tienen que ir calculando las kilocalorías de los alimentos y todo eso. Entonces, la idea es que empiecen a hacerlo ahora. ¿Sí? Es un práctico que en realidad no lo vamos a hacer el martes como lo hacemos, como estamos haciendo los prácticos ahora. Ustedes ya tienen que traer la información, ¿sí? Eh, previa, o sea, haber hecho esa tabla. Si no, no vamos a poder trabajar. ¿M? No sé si alguien lo ha podido mirar al práctico. Yo al menos no lo vi, profe, todavía. Bueno, No, Así que no traten sé. de no, hoy, claro, de hoy, después de terminar el práctico, mírenlo. Eh, y porque tienen, es un trabajito de todos los días donde tienen que ir colocando lo que van comiendo, es, para es después la, estar. es la que dice día uno, tipo de alimento, Exacto. gramos aproximados, Ujú. kilocalorías, Ese líquidos. es el trabajo práctico 24, ¿sí? Si Ajá. ustedes lo tienen que empezar a hacer ahora como para por lo menos tener, aunque sea 6 o 7 días, de haber estado registrando lo que comen, para después y hacer el cálculo de las kilocalorías que consumieron y porque tienen que utilizar una calculadora, que ahí tienen el link,
para después sacar el balance energético que han tenido, ¿sí? Dependiendo también de lo que comen y el gasto que tienen por la actividad que hagan. ¿M? Si hacen ejercicio, si están estudiando, o salen a caminar, o bueno, ahí tienen todas las indicaciones, pero por favor necesito que lo empiecen a hacer desde mañana más tardar, para tener los datos para el martes que viene. ¿Sí? Profe, otra consulta, Sí. que ayer un compañero le preguntó a la profe, pero no le supo responder y dijo que le Ujú. consultemos a ustedes. Sí. Con el tema de la hoja de ruta, Ujú. que creo que ya se empieza a entregar a partir del lunes que viene, ¿o no? Ahí están las fechas. Yo no acá no tengo el cronograma, pero si quieren, o sea, yo ahora háganme todas las preguntas que necesiten hacerme sobre lo que que no es del práctico de ahora. Entonces, mientras ustedes están reunidos, porque yo los voy a separar en salas, yo averiguo todas estas preguntas que ustedes quieren saber bueno, de lo que está fuera del práctico. Sí, Uno sí, sería más que entonces nada eso, saber o lo de la si entrega de ruta, de la hoja de ruta. sí, y la orientación o cómo más o menos tenemos que hacer, o Es que si ahí vamos por está. nuestro camino y... Vieron que en la hoja de ruta les da como unos ejemplos. Ajá, No sé si la han leído a la hoja de ruta. no, yo no. Ah, bueno. ¿En Cuando qué parte está, lean, profe? está ahí en el aula, Ah, está En la subido. parte de que subieron las cosas de los grupos. Ujú. ah, Hoy lo subió Cecilia. Ahí les explica, bueno, de qué se trata la hoja de ruta y después le da como ejemplos, como para que ustedes bien. vayan viendo cómo es que se puede llegar a generar una hoja de ruta. ¿M? Ujú. Es para el 19, ¿no? Y eso es lo que tengo que ver. Yo me voy a fijar bien la fecha y se los confirmo después cuando volvamos a estar o antes de terminar el práctico. ¿M? Dale. Gracias, profe. De nada. ¿Qué otra consultita tienen fuera del práctico que vamos a ver hoy? Profe, la tutoría de la Que semana no sé. pasada, Sí. eh, ¿saben qué día Ah, se recupera al final? no, no, lo que pasa es que en realidad hemos estado con tantas cosas con Cecilia y Celina que nos olvidamos de abrirles el aula. Pero los chicos tampoco nos hicieron acordar en el momento. O sea, eh, lo bueno hubiese sido eso, que nos mandaran un WhatsApp pidiendo ayuda de que le abriéramos la sala. Pero nos vinimos a enterar ayer de que no la tuvieron. Así que no sé eh, cuándo se va a recuperar. La verdad, los chicos no les han comentado nada todavía. No, dijeron que estaban esperando respuesta de ustedes. Claro, vamos a ver entonces, esa sería la tutoría de la unidad temática 9. El tema es con No, los... 8. 8, profe. Ah, ¿es de la 8? Bueno. Claro, Sí, era la mañana. segunda parte de la Ah, era la autoguía. segunda parte de la 8. Está bien. Por el tema de los horarios y ya los días. Pero bueno, yo consulto esto y si tengo la respuesta hoy, se las doy. ¿M? Dale, profe. Gracias, profe. De nada. Bueno, visto y considerando que son las casi 20:15, vamos a dividir los grupos. ¿M? Son 32 hasta ahora. Eh, bueno, miren, mi idea es, como es un práctico, la verdad, bastante corto. ¿M? Es una pena que no se pueda hacer este, presencial, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Yo les voy a compartir ahora el práctico para que vayamos viendo de qué se trata, ¿sí? Bueno, ahí se ve. Sí, Sí, profe. Bueno, a todo esto, me olvidé preguntarles, ¿cómo se han sentido ahora que los estamos separando en grupos para trabajar y Ayer, exponer? profe, tuvimos la misma charla con la Ah, profe. Y y de los pocos que opinamos, como que es mejor como trabajábamos antes, pero de los que opinamos nomás.
sentimos Y bueno, como el que no opina, otorga, o sea que, sí, Hace puede más ser, porque largo. pensamos varios igual, no sé pero qué ¿y dicen mis por qué compañeros, pero opinan de que no? yo de mi parte siento que no me quedaban tan claras las cosas ahora con estos prácticos que nos separan, Ajá, como antes que veíamos todos juntos y opinábamos todos juntos. Eh, no sé, ujú, capaz que hay veces que se pasa mucho el tiempo y estamos como en el grupo que no nos podemos sacar muchas dudas porque el profe pasa de sala en sala y claro, cuando, no sé, a veces te quedan dudas y ya te tenés que presentar entre todos y ujú, medio que no ujú, terminás de sacar todas las dudas, creo yo, y después ujú, Claro, encima hay veces que nos empiezan a apurar porque ya queda poco tiempo y hay veces claro, que quedan cosas sin ver o cosas así nomás, que ujú, tal vez si las vemos todos juntos, habla el que puede aportar más y entendemos todos mejor con la voz del profe atrás, pero no sé, eso es claro, lo que opino yo. claro. El tema, ¿saben qué pasa? Que también puede ser dependiendo del práctico y el tema era que cuando nosotros dábamos los prácticos el año pasado, habían muy pocos los que participaban, casi siempre eran 5 o 6 los que hablaban, ¿sí? Entonces, eh, nosotros la idea es que, como les comentó Celina la otra vez, es incitarlos a ustedes a que puedan explicar lo que hicieron, ¿sí? Y no siempre sean esos 5 o 6 que siempre participan. ¿M? Eh, Igual, profe, la realidad es que siempre terminamos hablando los mismos a pesar de que se subdividan en grupos. bueno, bueno, de No ahí, sé, profe, Pasa, yo creo que yo, hablan más en grupo, me parece. depende del práctico también, Claro, porque eso, Sí, total. ujú, no pasa en Depende del todos, pero hubo uno de práctico. renal que era re sí, largo, incluso el profe se salteó puntos y son dudas que después no te las podés volver a sacar. Y son puntos que a uno le quedan sin hacer porque obviamente no lo entendió. claro. Y se Bueno, lo que salta se, porque se pasa el ujú, tiempo y claro, sí. Bueno, Sí, lo que se eso puede quería hacer por agregar. ahí es, así como Lore propuso de tener una clase de consulta, es que no solo sea de ese práctico, sino que sea en general, o sea, cosas que ustedes vayan viendo en los distintos prácticos y hayan quedado colgadas o no se hayan entendido. Eso lo podemos también hacer, si les parece. Sí, profe, sí, yo creo estaría que bueno. Renal es una unidad que Ujú. tiene un montón de contenido, muchos gráficos, y de este práctico que vimos con el profe, no me acuerdo ahora el nombre, Con también, Gonzalo Soto. Ujú, y quedaron como muchas cosas colgadas, me parece. claro, está Pero bien. no por su culpa ni No, no, nada, no, sino es que por el eran, tiempo. eran Ujú, muchos temas y bastante complejos, como muchos, claro. muchos gráficos, cuentas. Ujú. Y bueno, lo que pueden ir haciendo es ir anotando todas las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? De los prácticos que ya vieron y los que vamos viendo, y Ujú. después tratar de generar algunos encuentros para poder sacar las dudas. Dale, Yo voy profe. a hablar con Cecilia y Celina y tratar ver si podemos armar algún encuentro o varios para, para poder sacar dudas. ¿M? Ujú. ¿Sí? Bueno, son 32. Entonces, mi idea es, ahora les cuento cómo es. Ustedes tienen un video para ver, ¿sí? Que yo necesito que lo vean todos. Todos los grupos van a tener que ver el video que dura 8 minutos, pero bueno, si quieren lo pueden ir adelantando, o aquellos que ya lo vieron, mucho mejor, y se ponen a hacer la pregunta que les toca. Pero la idea es que lo vean todos para que puedan entender el fundamento fisiológico de lo que vamos a hacer ahora, ¿m? De este práctico. Entonces, el grupo 1, ¿sí? Le va a tocar hacer, ¿ven el cuadro? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, el grupo 1 les va a tocar hacer las hipótesis, ¿sí? Del paciente o del individuo que tomó una solución de glucosa de 75 gramos disuelta en 330 mililitros de agua, ¿sí? Van a generar entonces la hipótesis, es decir, cuál es el valor de glucemia que piensan que tiene esa persona en ayunas, ¿sí? Y luego
cuál va a ser el valor de glucemia que va a tener esa persona a los 30 minutos post haber ingerido esa solución de glucosa. ¿M? Y después a los 120 minutos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora, Profe, los una valores... pregunta. Sí, ¿Serían valores numéricos o cómo sería? Porque yo, por valor ejemplo... numérico puede ser Ok. un valor o un rango. ¿Sí? Ustedes piensan que puede tener entre este y este valor o sacar un promedio. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. ¿Mm? Bien. También va a pasar con el que coma las 6 galletitas con dulce y aquel que coma la media banana. ¿Mm? Entonces tienen que generar las hipótesis para cada uno de los individuos, pero a cada grupo le va a tocar un individuo distinto. ¿Sí? Los valores reales se los voy a dar yo, porque vieron que en el video no salen los valores. Yo los tengo de cuando pudimos hacer el práctico de forma presencial. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es comparar si la hipótesis, es decir, el valor que ustedes pensaban que ese individuo tenía en el tiempo cero, en los 30 y en los 120 minutos, qué tan alejado o tan cerca está del valor que ustedes pensaron que tenía. ¿Mm? Y lo vamos a ir charlando. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. después, a cada uno de esos grupos va a tener que graficar, ¿sí? En la glucemia en versus tiempo, es decir, el valor que tuvo a los 0 minutos, o sea, glucemia en ayunas, a los 30 minutos y a los 120 minutos, ¿sí? O sea que acá van a tener que hacer una gráfica, ¿m? Y mostrar cuáles fueron los valores. O sea que cada uno de los grupos tiene un gráfico distinto. ¿Estamos? Bueno, después a otro grupo le va a tocar buscar información, ¿sí? De cómo es el fundamento o en qué se basa el método de cuantificación con el glucotest y cuáles son los valores normales de glucemia en el ciclo vital y en la embarazada. ¿M? Y a otro grupo le va a tocar definir índice glucémico con esas dos preguntas que vienen, que están incluidas en el índice glucémico. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? Bueno, entonces son 31 alumnos y los vamos a dividir en 5 grupitos, así que más o menos 6 alumnos van a estar en cada grupo. Bueno, ahora yo los divido. Y acuérdense, bueno, les va a llegar el mensajito para adherirse a esa salita. Van a ser más o menos 10, 15 minutos, y no va a ser mucho. Y después volvemos a la sala principal y cuando tengan alguna duda me avisan. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahí... Bien, ahora, la glucemia en ayunas, ¿m? ¿Por qué es importante saber los valores normales de glucemia en ayunas en una persona? ¿Ustedes qué piensan? La mayoría de ustedes me imagino que en algún momento se habrán hecho algún análisis Puede ser y para evaluar también la función el correcto funcionamiento de la insulina. solo de la insulina. Glucagón también. Ah, ¿y qué otra cosa más? ¿Qué significa? Que supónganse que una glucemia eh, que puede ser que esté por encima de los valores normales o por debajo de los valores normales. ¿Qué está pasando?
con esa glucemia. ¿Cómo está la homeostasis de esa glucemia? Está mal regulada. Alterada. Está alterada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de homeostasis, estamos hablando de aquellos sistemas, ¿sí?, que están regulando, ¿m?, a esa glucemia para que esté en valores normales. Por lo tanto, son sistemas que involucran, ¿sí?, además de la insulina y el glucagón, qué otras hormonas más podrían influir en la glucemia? A ver, alguna que ustedes conozcan. No es necesario que la sepan ahora, pero si hay alguien que se acuerde, sí. ¿Puede ser la hormona de crecimiento? Bien, la hormona de crecimiento. Ujú. Las catecolaminas pueden ser. Bien, las catecolaminas. Ujú, ¿sí? Entonces, yo con una glucemia en ayunas, ¿sí?, puedo, en realidad se la considera como una prueba de screening, es decir, yo puedo catalogar a una persona como normoglucemio, o sea, está normoglucémico. ¿Por qué? Porque sus valores de glucemia están dentro de los rangos normales. O puedo catalogarlo como hiperglucémico o hipoglucémico. ¿Mm? ¿Sí? Y recuerden que tiene que tener también un ayuno previo de 8 horas. ¿Mm? Porque siempre es en un estado basal, que es donde yo voy a medir. La mayoría de los análisis se hacen con ayuno, ¿m?, para no tener una variación dependiendo de la comida y bueno, todo lo que uno, pues, el ejercicio y un montón de cosas. Entonces tiene que ser basal. Bien, entonces, volviendo, no me saquen el haber compartido, vuelvan a poner la tablita, porfa. Perfecto. Bueno, ¿tienen dudas hasta ahora de lo que, o sea, por qué es importante entonces saber la glucemia en ayunas de una persona? Ujú. ¿Mm? Bueno, Sí. uy, qué... No, todavía no se ve. Vieron, a los profesores no somos los únicos que nos pasa. Esta persona está entre 70 y 110, o 70 a 100, 80 a 100. ¿Se basaron en un conocimiento previo o fue algo que ustedes, este, En un conocimiento previo y en los análisis de laboratorio. bueno, bien. Bueno, muy bien. Entonces, yo ahora les paso los valores reales que tenían las personas. En la primera, 87, el real. En el primer individuo, si querés ponerlo, Sebastián. Bien. En el segundo, 90. Y en el tercero, 85. ¿Mm? Entonces, podemos aceptar entonces las hipótesis. No. Estamos en la glucemia en ayunas, ¿sí? No a los 30 y 90. Es 87, 90, ¿sí? Y 85 para las glucemias basales en ayunas. ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de las hipótesis que ustedes generaron para cada uno de los individuos? Que son correctas. Bien, que son correctas, ¿eh? Están bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la glucemia de los 30 minutos. ¿Qué sucede cuando esta persona toma, ¿sí?, esta solución que tiene glucosa? ¿Qué tipo de hidrato de carbono es la glucosa? ¿Qué características tiene? A ver, de bioquímica. Es un monómero. ¿Un monómero o un Sacario. monosacárido? ¿Sí? ¿Qué significa que sea un monosacárido?
está compuesto por una sola molécula de glucosa. Bien, bien. Y entonces, al estar solamente la glucosa así, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esa glucosa en el intestino? Es mucho más fácil de digerir que si fuera, De digerir bueno, es ya que Como atraviese. metabolizar. De bien, transportar. porque en realidad Ya, de absorber, porque esto de ya sería absorberse. el último paso es lo último a lo cual a la molécula que yo voy a llegar después de hacer el proceso de digestión, ¿eh? O sea que directamente va a ser absorbida, no va a necesitar otro proceso previo. ¿M? Ujú. Y entonces, por eso el índice glucémico es alto, por lo tanto me va a producir un aumento muy rápido de la glucemia, ¿sí? A los 30 minutos, porque no necesita ser digerida, es directamente absorbida. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ahora, el valor real, ¿sí? Que dio en esta persona fue de 130 en el primero. Y el que comió 6 galletitas con dulce fue de 120 y el que comió media banana fue de 100. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿qué pasaron con esas hipótesis? Profe, no llegó al pico entonces. ¿Sí? Subió Claro, yo me de imaginaba, 87. claro, pero nosotros como que habíamos puesto valores súper altos, entonces como, nada, Hizo un pico, a ver, o no, de claro, no, sí, hizo un 87 Es el pico, a pico. pero 130 hizo un pico. Bueno, sí. ahora, ¿por qué no subió a 225 o 300 como ustedes pensaban que iba a subir? ¿Por la insulina? Exacto. O sea, que en realidad estamos hablando de personas normales, como dice arriba, es decir, no tienen ninguna patología Ah, ok. asociada, no son diabéticos, no son, ¿sí? Entonces, en realidad lo que uno espera, ¿sí? Si la homeostasis de de la glucosa está normal, es que no supere los 160 entre los 30 y los 60 minutos, ¿sí? Ujú. Entonces, esa hipótesis, ¿la aceptan ustedes en el primer caso? No la descartamos. No. Bien, la descartan. ¿M? Profe, ¿cómo Bien, dijo? y ¿Lo puedo volver a repetir? que en una persona normal, es decir, acá estamos hablando de personas que no tienen patologías asociadas, ¿sí? El pico, después de haber consumido una solución de glucosa de 75 gramos, no tiene que exceder en realidad los 160 miligramos por decilitro entre los 30 y 60 minutos de haber consumido esa solución. ¿Por qué? Porque están estos mecanismos homeostáticos que me hacen que esa glucemia, ¿sí? No supere ese valor. Pues ya vamos a ver en el práctico que toca, que es el martes que viene, no, el jueves. Ahí vamos a ver todo lo que es la prueba de tolerancia a la glucosa y bueno, todo eso donde ahí vamos a hablar de los procesos, ¿sí? Que se generan, o sea, ¿para qué se utiliza esta prueba de tolerancia oral a la glucosa? ¿Mm? Bien, ahora, el que comió 6 galletitas, ¿qué pasó? Le dio 120. Entonces, También está rechazada, profe. bien. ¿Y por qué puede entonces haber dado menor el valor real, ¿sí? Con respecto al el que consumió glucosa pura? Porque tiene un índice glucémico menor a la Bien. glucosa. Ujú. ¿Estamos? Entonces es coherente, ¿no? Que haya dado más bajo. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el de la media banana? Se acepta porque llegó a los 100. Bien. Y entonces yo quisiera preguntarle al de los de la banana por qué pensaron que iba a llegar entre 90 y 100. Por ahí lo pensamos más que nada porque, bueno, teniendo en cuenta igual la definición del alimentos con índice glucémico bajo,
es Ujú. que se digieren y se absorben más lentos que, bueno, aquellos que tienen un índice glucémico alto. Ujú. También nada, tener en cuenta que la composición de la banana es que tiene mucho menos hidrato de carbono y también tiene fibras y proteínas. Muy bien. Que después, bueno, lo vamos a retomar este tema cuando hablemos de que si, o sea, en qué se basa esto de que los índices glucémicos sean, o sea, que los alimentos tengan un índice glucémico alto, bajo o intermedio. ¿Mm? Bien. Y bueno, y se fue, y vieron, lo ven bien reflejado, ¿no? Entre los tres valores que tiene. Bien, ahora vamos a la glucemia a los 120 minutos, que sería las 2 horas después de haber consumido estos alimentos, ¿sí? Que en realidad a las 2 horas uno que espera que esa glucemia Que se vuelva, mantenga que vuelva a o la norma. baje. Sí, Bien, disminuya. ¿sí? Se Al regule. estado basal. Bien, tratemos de llegar, ¿no? a los valores basales, o cercanos a las basales, más bajos que los que tenemos acá en este pico de a los 30 minutos. ¿Por qué? Porque ya se pusieron en marcha todos los mecanismos ya que hacen que esa glucemia, ¿sí?, retorne a los valores normales, ¿sí? Bien, el valor real entonces para el primero fue de 120. Para el segundo fue de 100 y para el tercero fue de 98. ¿Mm? Bien, entonces, vamos con el primer grupito. ¿En qué se basaron para hipotetizar que era entre 120 y 144? Y no haber llegado a los valores supuestamente eh, casi iniciales, ¿no? Dimos una aproximación. Ah, ujú, ujú, bien, bien, muy bien. Bueno, pero acá lo importante es que cuando veamos después el práctico este de la prueba de tolerancia oral a la glucosa se basa en esto, en el consumo de una solución de glucosa de 75 gramos. Es decir, yo hago una sobrecarga al organismo, le agrego un exceso de glucosa y quiero ver cómo ese organismo responde a esa sobrecarga. ¿M? Normalmente, ¿sí?, cuando los mecanismos homeostáticos están bien y responden bien, a los 120 minutos, en realidad el valor tiene que ser menor a 140. ¿Mm? Ya cuando hablamos de un valor que sobrepasa los 140, ya después vamos a ver en el otro práctico que ya entramos en un gris. ¿Mm? ¿Estamos? Se tiene que Sí, volver a entonces sería, repetir la prueba, ¿no? claro, eso por eso, no quiero mezclar ahora porque enfoquémonos ahora en esto, ¿sí? Y ya después, cuando veamos el otro práctico, yo voy a retomar acá. Pero es normal, o sea, el valor que uno espera cuando hace una sobrecarga con estos 75 gramos es que a los 120 minutos la glucemia sea menor a 140 miligramos por decilitro. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, en este paciente, ¿sí?, ¿qué pasó? Le dio 120, o sea que sus mecanismos homeostáticos están bien. ¿Mm? Pudo, en realidad, responder a esa sobrecarga. Bien, y con respecto al de a las de las galletas, ¿pueden aceptar entonces la hipótesis? Sí, Eh, profe. sí, Bien, pero también sí, cuando pero que pensamos no, que el pico iba a ser más alto, entonces sabíamos que no iba a volver al estado basal, por eso también se pide el ayuno de 8 horas previo, sino sí, que teníamos un número también por ahí. bueno, está bien, pero fue menor en realidad
o sea, sigue siendo menor al del que consumió 75 gramos por la composición, ¿no? que tienen las galletas más el dulce, ¿sí? ¿Y los de la media banana pueden aceptar la hipótesis? Sí. Sí. Bien. ¿Mm? ¿Sí? Por lo mismo, porque en realidad al tener un índice glucémico bajo, ¿sí? La glucemia no va a subir tanto como lo hace una solución de glucosa pura. Bien, ¿hasta acá dudas? ¿No? Bueno, entonces, los Profe, gráficos, de vuelta. sí, O sea, a los 120 minutos el valor de glucemia debería ser menor a 140 miligramos por decilitro. exactamente. En cualquiera de estos tres individuos, ¿sí? Ajá. Y a los 30 minutos el valor de glucemia va a variar de acuerdo al alimento que se ingirió, entonces sería así. Claro, exacto. Vos acá en este caso, como vos tenés la glucosa sola, que es tu patrón, vendría a ser, el pico máximo sería hasta 160, si es que los mecanismos homeostáticos están este, bien. ¿Mm? Bien, profe. Por eso, cuando vos ves, ahí tenés 130, y bueno, el índice glucémico de las 6 galletitas es de 75. Obvio que no te va a llegar a 140 el pico, ni a 130, que es como el de la glucosa sola. ¿Mm? Bueno, ¿Sí? profe. Sí, Bueno, gracias. entonces los gráficos, ¿sí? que ustedes hicieron, ahora hay algunos que los van a tener que modificar. No quisiera perder tiempo por ahí en el gráfico, pero sí van a ver entonces que partimos de un valor basal, ¿sí? bajo, ¿m? para luego a los 30 minutos hacer un pico. Y luego a las 2 horas esa curva va a empezar a descender. ¿Estamos? ¿Y eso se debe a qué? ¿A qué se debe que empieza a descender esa curva? En cualquiera de estos tres Lo que decía individuos, la ¿no? compañera, ¿puede ser, profe? La acción de A la la insulina. insulina. Bien, la acción de la insulina, exacto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos consumiendo alimentos, indistintamente de el que sea, ya a nivel intestinal se está liberando, ¿sí? ¿Qué cosa? ¿Alguno sabe? ¿Conocen las incretinas? ¿Las han sentido nombrar? ¿Y puede ser que se llame? Bien, exacto. Que esas son las que en realidad van a estimular, ¿sí? al páncreas a liberar insulina. Y después se le va a sumar el aumento de la glucemia, ya cuando esa glucosa entre al torrente sanguíneo. O sea que por eso, apenas nosotros empezamos a comer, ya hay una pequeña liberación de insulina, ¿sí? Minutos después de haber comido. No se preocupen que este tema lo vamos a volver a tocar en el práctico de regulación de la glucemia. Profe, Y perdón, también, si quedan ¿quiénes dudas, van a estimular el páncreas? ¿cómo? ¿Cuáles eran las enzimas que iban a estimular el páncreas? El- el- la- Nucleas. el- las incretinas, una de ellas es el péptido insulino símil, o sea que tiene una acción símil a la insulina. ¿Mm? Gracias. Bueno. Bueno, vamos bueno, los gráficos entonces, a mí me gustaría que ustedes si pueden para el práctico del jueves, no de este, sino de la otra semana, vean cómo, me los muestran después cómo ustedes hicieron con sus valores hipotéticos y después con otro color los valores que fueron reales, para ver en realidad ahí cómo fueron los cambios. ¿Mm? ¿Les parece? Bueno, y si hay dudas sobre este práctico, lo mismo lo vemos el otro jueves. Bueno, vamos a el grupo que le tocó hablar de cómo es que funcionaba este glucotest. Bueno,
¿Tenés abajo algo, el práctico o no? Ah, bueno, deja de compartir y yo comparto el, el método este de el glucotest, porque ustedes lo vieron, ¿no? Ahí en el video. Se Sí. pinchaba el dedo, se colocaba una gota en la tira reactiva, ¿sí? Y en el visor del aparatito sale el valor de la glucemia. Sí, bueno, ¿Y entonces en qué se basa? bueno, primero eso, serían los componentes del glucómetro, que son los que usted Ujú, dijo, que viene con una lanceta que es para obtener la muestra de sangre con la que se ujú, pincha el pulpejo del dedo. Después las bien, tiras reactivas, que son las que recolectan la muestra y la analizan, y el ujú, dispositivo que tiene la pantalla que muestra el resultado. bien, Y la lectura se realiza a través de lo que yo encontré de una enzima que tiene la tira reactiva, pues se llama ujú, glucosa oxidasa o puede ser otro tipo de enzima, que ujú, lo que hace es provocar una oxidación de la glucosa, generando bien, un cambio de color, que ese color va a variar dependiendo de la cantidad de glucosa que haya en la sangre. ujú, Y entre más oscuro sea el color, mayor será la cantidad de glucosa. bien, Entonces, ajá, el resultado, bueno, la forma que lo obtiene puede variar, ya sea por fotometría de reflectancia, encontré yo, que lo que hace es medir la cantidad de luz reflejada por la tira ajá, y que ese color, lo que hace es verificar el color que adoptó la sangre. Y si no, bueno, otro método de electroquímica, ujú, que una vez que se produjo la oxidación de la glucosa, pasa una corriente eléctrica a través de la tira ujú. que, que será proporcionalmente a la cantidad de concentración de glucosa en esa sangre, o sea, en esa muestra. Bien, muy Y bien. eso va a dar resultados. Bueno, va a variar de acuerdo al glucómetro también. Exacto, va a variar dependiendo porque, bueno, han avanzado muchísimo, ¿no? En la tecnología de estos aparatitos. Entonces, en realidad lo que hace es, eh, eh, como vos bien dijiste, o es un color y va a ser directamente proporcional ese color a la cantidad de glucosa que tenemos en la muestra. ¿Mm? Muy bien. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían los valores normales de glucemia en ayunas, ¿sí? Para el ciclo vital? ¿Cambian o hay algunas diferencias? Sí, ahí una compañera iba a leer una tabla que encontramos, porque en realidad encontramos diferentes valores, Ujú. de acuerdo también a la fuente de A la bibliografía. bibliografía. Bueno, sí, no hay, a ver, ¿Está por ahí? o se fue, ya se aburrieron. Capaz. ¿Está? O bueno, No sé, porque hay sí. 26 alumnos ahora, así que, Bueno, es probable que se haya ido entonces. Bueno, en realidad había una tablita que estaba muy buena, pero bueno, se fue. bueno, no hay problema. En realidad variaba de acuerdo, bueno, a lo largo del ciclo vital. En Ujú. recién nacido, alrededor Ah, de yo, 5. perdón, Ah, ¿Está? la estaba encontré. dormida. Ah, bueno, Sí. bueno, si lo No, compartís no. mejor. Ah, Bueno, dale, ahí la comparto porque justo la encontré. entonces espérate que voy a dejar de compartir yo y así compartís vos. Ah, ujú. Ahí se ve, tenía el micrófono Sí, apagado. Bueno, no esa es está. la tabla que encontramos. Ujú. Eh, Habían varias y depende, bueno, la fuente Ajá. bibliográfica, los valores. Ujú. Bien. Entonces ahí ustedes ven cómo varía o no varía la glucemia en ayunas, ¿sí? No nos vamos al todavía. Sí, varía un montón, de acuerdo Bueno, Sí, va al tipo bien. etario. variando con... Entonces eso es importante saberlo, ¿sí? Porque el día de mañana cuando ustedes reciban un paciente, ¿m? Tienen que saber que esa glucemia de la cual hablábamos, que era de 70 a 110, que eso es en adultos más o menos, ¿m? Eh, no es lo mismo en un niño, en un recién nacido o en un adulto mayor.
Bien, y faltaría las embarazadas, que sería un estado fisiológico. Sí, en embarazadas, en realidad el valor normal que encontramos era que había bibliografías que tenían el mismo que en adultos, pero que en realidad del 4 al octavo mes de embarazo se podía considerar como máxima, digamos, del valor normal de glucemia hasta 125 miligramos por decilitro, porque había como un cambio. Pero en ayunas, ¿estamos hablando en ayunas? Sí, en ayunas, eso me pareció raro. Es muy alto. Y que encontré también que lo que se consideraba a partir del cuarto mes es que podía haber diabetes gestacional, y que ahí, bueno, se tomaba una muestra que si se podía volver a repetir, o se hacía en ese caso la prueba de tolerancia a la glucosa para hacer ese diagnóstico. Claro, por eso, lo de la prueba de tolerancia, olvídense ahora, ¿sí? No lo veamos porque se van a mezclar. Lo que estamos hablando solamente ahora es glucemia en ayunas, ¿sí? En embarazadas, ¿no? Sí, pero Tiene eso que me ser pareció raro, hasta 100 también encontré de menor a 70 a 100, 100. 95, 100, Ujú. menos de 100. ¿Estamos? Sí. Sí, Claro, O sea, depende mucho de la bibliografía, porque también encontramos que el valor normal oscilaba entre 85 y 115. claro, bueno, pero también saben por qué, porque depende de la población en la cual se hace, o sea, cada país también tiene sus valores. ¿Mm? Entonces siempre nosotros en realidad nos estamos refiriendo mucho a la bibliografía internacional. Acá se considera siempre entre 95 y 100, o sea, menos de 100 miligramos por decilitro. Ese sería el valor normal de glucemia en ayunas en una embarazada. ¿Mm? Bueno, Y postprandial, es decir, ¿qué significa glucemia postprandial? la de después de Puede ingerir comer. un alimento. Cualquier comer. alimento, ¿sí? Por ejemplo, como vimos recién, un alimento que se consumió fue glucosa, otro fue banana, otro fue galleta, ¿sí? ¿Cuál sería el valor normal de glucemia postprandial, es decir, a las 2 horas, porque eso se considera, a las 2 horas de cualquier individuo, sea niño, anciano, embarazada? Menor a 140 miligramos por decilitro Bien, sería. exacto, menos a 140. ¿Mm? ¿Estamos? Bien, entonces, al grupo que le tocó en las últimas preguntitas, ¿sí? Que eran, ¿qué era el índice glucémico? Bueno, ya lo definieron. Y entonces, ¿por qué es importante saber eh, el, eh, conocer el índice glucémico de los alimentos que consumimos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué es importante? A ver, al grupo Puede ser, 5. profe. Bueno, en realidad al grupo 5 le tocó, pero si hay alguien que quiera opinar. ¿Está el grupo 5? Sí. Sí, yo lo tengo escrito. ¿Lo leo? Sí, dale. La importancia de conocer el índice glucémico de los alimentos que ingerimos reside Ujú, en saber qué alimentos de igual cantidad de carbohidratos se absorben más rápidamente a nivel intestinal, dando ujú. picos o amesetando la glucemia postprandial. Esto es Muy bien. fundamental para personas diabéticas y deportistas principalmente, pero también, Ujú. o sea, alguien normal también sirve Sí. bastante para saber qué dieta seguir y eso. Ujú. Bien, entonces acá vos nombraste bien, no solamente estamos hablando de diabéticos, porque siempre nos vamos a la patología, ¿sí? Sino aquellas Ujú. personas que hacen ejercicio. Ustedes alcanzaron a ver el artículo que subió Cecilia sobre índice Sí. glucémico y, bueno, ahí, ¿qué es lo que comenta más o menos? ¿Por qué es importante para alguien que haga ejercicios saber el índice glucémico de los alimentos que va a consumir? Eh, Principalmente había leído que era por la restitución de las reservas de glucógeno, tipo que Ujú. alimentos si de los altos, de alto índice glucémico o los de bajo son los que mejor funcionan para recuperar el glucógeno.
Y Bien, había eso leído sería que una... eran, Ujú. claro, Pero a la hora de empezar a hacer ejercicio, ¿sí? No sí. después. ¿Vos qué Claro, necesitas? glucosa. Bien, pero ¿necesitas picos de glucosa? No, había leído que no, necesitabas una glucosa mesetada, Bien, constante. entonces, ¿cómo, eh, cuáles serían en realidad los alimentos o qué tipo de índice glucémico tendrían que tener esos alimentos que consume una persona que hace ejercicio y necesita mantener una glucemia constante, alta pero constante, ¿no? Y tirando a medio o bajo el índice glucémico, ¿o no? Bien, exacto. Ujú. En realidad intermedio, sí, un intermedio. ¿M? Claro. Y eso en realidad corre para todos, no solamente para aquellos que hacen ejercicio. Porque ustedes qué piensan, supónganse, nosotros comemos esta glucosa que hablaba recién. ¿Qué pasa con el páncreas cuando yo aumento la glucemia drásticamente en 30 minutos? Y va a ser Secreta. la misma cantidad, o sea, va a ser alta la cantidad de insulina que va a tener que liberar. Bien. Y si Ah, eso yo lo vuelvo a repetir, esa comida, no vuelvo a consumir glucosa, sino que consumo algún medicamento que tenga un índice glucémico alto, cercano a 100, ¿no? ¿Qué va a volver a pasar Y si otra lo vez el mismo consumo a la... Se estímulo. requiere nuevamente insulina. Entonces, bien, entonces tengo pico de glucosa, de glucemia, pico de insulina, vuelvo y hago y hago y hago. Ahí Entonces, es ¿qué estoy cuando se haciendo con genera ese la páncreas? resistencia a la insulina. ¿Cómo? Ahí es cuando se genera la resistencia a la insulina. No, en realidad no. La resistencia a la insulina ya vamos a ver cuándo es que se genera. Está esforzando el trabajo del páncreas. Exacto. Ujú. Estoy permanentemente, ¿sí?, haciendo trabajar ese páncreas para que me esté liberando insulina. Imagínense si eso lo hago por mucho tiempo. Además de estar estimulando permanentemente la liberación de insulina, lo que estoy también haciendo es que esos niveles constantes o muy altos de glucemia, ¿sí?, en poco tiempo también van a tener impacto en otros órganos. La hiperglucemia sí es tóxica. Ya después vamos a ver cómo es que eh, influye. Entonces, lo ideal es mantener un nivel de glucemia, ¿sí?, sin tener esos picos, ¿no?, durante el día, hacer picos muy altos, sino más bien como una pancitas o mesetas. ¿Estamos? Para que ese Profe, páncreas no. Sí. puede ser que por eso los nutricionistas no recomiendan estar muchas horas en ayuno y después hacer como, no sé, un atracón, comer, y es como tipo, es muy bueno comer cada 3 horas. Lo ideal es que no se coma, o sea, que no comas antes de 2 horas ni tampoco después de 4 horas. O sea, que no tengas, que vos estés comiendo entre 2 horas después de haber comido tu última comida y no haberte pasado de 4 horas. ¿Estamos? Y bueno, y consumir fibras y ahora eso, ¿en qué varía entonces el índice glucémico para los distintos alimentos? Porque yo digo que la banana tiene un índice glucémico bajo, las galletitas tienen un índice glucémico, en este caso intermedio, y la glucosa de 100. ¿Tiene que ver con el tipo de molécula por el que está compuesto el alimento? Es decir, si es un monosacárido, polisacárido, disacárido, y eso cómo tiene que ver con las enzimas necesarias al momento de ingresar al organismo y por los órganos que va pasando. Bien, por eso entonces, ¿Puede ser? eso ahora lo vamos a ver, entonces, ¿tiene relación con los procesos digestivos? Sí. Porque, ¿qué son los procesos digestivos? ¿Qué es los procesos digestivos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Las enzimas. La absorción. Primero que, no, A las enzimas que degradan, ¿o no? primero digestión, exacto, las enzimas. Y luego viene el proceso de absorción. Entonces, aquel alimento que sea rápido de digerir, o sea, va a ser mucho más rápido absorbido. Y eso va a generar un aumento mucho más de glucosa o de la glucemia en este caso, ¿sí? Ahora, yo les dejo una pregunta. La fructosa, ¿qué tipo de hidrato de carbono es?
es un monosacárido. Ajá. Y Pero no entonces, es, pero no, la diferencia no es con que como, no sé, tal vez está mal, no, pero no, a ver, bueno, por pero no eso estamos tiene que para. ver con que no lo podemos digerir nosotros, o sea, no es que no lo podemos digerir, sino que al ser está, oh, A ver, es es un como, monosacárido, como vos lo sí, dijiste. O sea, que es igual que o sea, monosacárido, fructosa, y en este caso la glucosa también es un monosacárido. ¿Se sí, absorbe la fructosa en el intestino? Sí, Sí, tiene un transportador, ¿sí? Un GLUT5. ¿Mm? Y una vez que es absorbido, ¿qué pasa con esa fructosa? ¿Hacia dónde se va? Como lo haría la glucosa, ¿no? Eh, ¿A dónde? El primer órgano al cual se va. al hígado. ¿Cómo? Al hígado. Bien. ¿Y qué pasa en el hígado? Se metaboliza. Bien, se metaboliza igual que, o sea, por otro camino, ¿no? Que es distinto al de la glucosa, entra por otro lado, ¿sí? Sí. Bien. ¿Y ese aumento de fructosa estimula la liberación de insulina? No, No. ¿Y me aumenta la glucemia? no, tampoco. No, porque es fructosa, no es glucosa, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, después la fructosa en exceso, vieron no sé si alguna vez han leído en la etiqueta de todos estos productos, las gaseosas, la Coca-Cola, donde hay una sigla que es JMFA, es jarabe de maíz de alta fructosa, es JMAF, jarabe de maíz de alta fructosa. Es decir, que le da el dulzor como si fuese glucosa, pero es altísima la cantidad de fructosa. Y la fructosa en realidad, con el tiempo, es el peor enemigo porque es el que está produciendo ahora la pandemia del síndrome metabólico, porque tiene otros efectos, ¿m? ¿Sí? A nivel hepático y a nivel del tejido adiposo y otras cosas. ¿Ah? Eh, o sea, no aumenta la glucemia, pero sí aumenta otras cosas que tarde o temprano después me van a dar resistencia a la insulina, que eso lo vamos a ver después en el práctico que viene. ¿M? Entonces, redondeando, sabemos que el índice glucémico entonces es importante saber el índice glucémico de los alimentos. ¿Por qué? Porque es el impacto en realidad que va a tener en el aumento, ¿sí? De la glucemia. ¿M? Mientras más alto sea su índice glucémico, mayor va a ser el aumento de la glucemia en esa persona que está consumiendo ese alimento. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Bueno, ahí quedó el práctico. No, no es tan largo, pero da para charlar. No sé si haya quedado alguna duda sobre esto. Profe, yo Creo tengo que una no. duda, no sé si no lo escuché o se me pasó el dato. ¿La glucemia postprandial es después Bien. de 2 horas o Sí, es apenas se consumió el alimento? no, no, no. Nosotros en realidad les hacemos a ustedes que vean los valores a los 30 minutos, ¿sí? Es para que puedan ver el pico que se genera cuando uno consume un alimento. ¿M? Pero Claro, el valor que yo tomo para ver si ese valor es normal es a las 2 horas de haber consumido ese alimento. perfecto, buenísimo. ¿M? ¿Sí? O sea, cuando Dale, ustedes gracias, profe. vayan o pidan a algún paciente una glucemia postprandial, ese dato Ujú. se refiere a una glucemia a las 2 horas post ingesta de una determinada comida. Bien, buenísimo. ¿Mm? Ahora, si ustedes tuviesen dudas de qué es lo que pasa antes de esas 2 horas, ustedes van a tener que aclarar que quisieran mediciones a los 30, 60 o 90 minutos. Ya se le llama curva a eso, porque es como se genera una curva de puntos. ¿Mm? Claro.
¿Sí? Bien. Bueno, gracias, profe. De nada. Y otra cosita antes que me olvide, cuando hablamos esto de glucemia postprandial, recuerden que tengo que partir primero de haber primero medido qué cosa en ese paciente. La glucemia en ayunas. En ayunas, bien. Para saber, ¿sí? A ver cómo está esa persona, como les dije, si sus valores son normales o están por encima o por debajo del valor de referencia. ¿Mm? ¿Estamos? Claro. Sí. Bien, muy bien. Bueno, si llegaran a quedar dudas de esto, el práctico 25, vamos a poder retomar las dudas que ustedes tengan de lo que hayamos visto hoy día. ¿Sí? Veo que ya se fueron muchos. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Pudieron trabajar? No fue tan difícil. No fue tan difícil. Bueno. Estuvo bueno porque es cortito, profe, entonces se puede trabajar bien en la clase. Cuando es muy largo, ahí el tiempo sí, corre. se complica. Más cuando, ¿saben qué? Cuando hay muchos dibujos o modelos, donde uno tiene que estar viendo las cosas. Por eso les pido, por favor, en serio, que para el práctico 24 vayan haciéndolo, ¿sí? Porque si no, no lo vamos a poder hacer si ustedes no generan los datos. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Sí, Bueno, ahí yo pregunté lo de la línea de lo de la Hoja de ruta. hoja de ruta, y me dicen que si se entrega el 19. Genial, profe. Y bueno, y después lo de de estas clases que podamos llegar a tener para sacarse dudas, también los voy a charlar con Celina y Cecilia, y cuando nos veamos después les comento. Y lo de la tutoría para recuperarla. ¿Mm? Gracias, profe. Bueno, de nada. Vayan a descansar, al cenar también. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. 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 Adiós. Chao, chao.